Ya hoy día habíamos pensado en tocar un subtema, que es el Raimi, dentro de un gran tema general que estamos trabajando, que es no más colonialismo. Tratar de pensar con nuestra propia visión ancestral. Entonces, Raimi toca empezar a comprender la misma palabra para empezar, ¿no? Entonces, si recordamos un poco como referencia los sonidos, habíamos visto que la R era una herramienta que estamos agarrando del latín, obviamente, pero el sonido en sí nos ayuda a entender los puntos de ruptura en los procesos, ¿no? Entonces, en el caso de este punto de R, que va hacia el mundo externo, en la A, y retorna a través de la I de la percepción de manera extendida, ¿no? O sea, ya es consentimiento, ¿no? Y se va a la M, que nos indica protectividad, y la I, que nos mantiene en la percepción. Entonces, el Raimi en sí lo que nos está diciendo es ofrecimiento, ofrenda hacia el mundo externo o hacia afuera. O sea, la ruptura es hacia, ¿no? Mientras que, por ejemplo, el Raiku es al revés, hacia adentro, y es una noción de pertenencia. Por eso la palabra Raimi la podemos asociar con para ti, para ellos, se direcciona el proceso, para. Mientras que el Raiku es por mí, por ti, por aquel, por nosotros. Se usa mucho esas dos palabras en nuestra cultura. Más frecuente el Raiku cuando decimos Nyohanchik Raiku por nosotros, Alparaiku por la tierra, etc. Entonces, en la misma palabra Raimi estamos definiendo que hacia el mundo externo estamos implicando percepción, sentimiento, y obviamente en ese canal está el alma, ¿no? Entonces, es una ofrenda. Entonces, en el mundo externo, ¿no? Como todo para nosotros es vida, es movimiento, es sagrado, estamos estableciendo una interacción, una interrelación, una vinculación recíproca. Estamos tejiendo, en nuestro mundo estamos tejiendo. La vida es eso, ¿no? El proceso del movimiento a través del cual nosotros, como seres que estamos aquí, que tenemos alma, estamos tejiendo, con cariño, con sentimiento, con alma. Por eso es que ofrendamos a todos los seres sagrados que nos dan vida desde el mundo externo. Las montañas sagradas, el agua sagrada, la tierra sagrada, el sol sagrado, y así podemos encontrar muchas maneras, porque para nosotros la vida en sí misma es sagrada, y entonces sus manifestaciones son sagradas, y establecemos una relación de cariño, consentimiento, y por eso es ofrenda, ¿no? Ofreces el reconocimiento en agradecimiento, en gratitud, y te vinculas con cariño. En el caso del Paukar Raimi, para decir aquí, se entiende el Paukar hace alusión al proceso de maduración en general. Entonces, yo entiendo que el sonido que se usa acá es la K, ¿no? Pero el sentido de la expresión es Pauhai, Paukar, Paukar.
Entonces, y nos está demostrando además por las tradiciones que aquí se han mantenido y por los aspectos de la tradición que se han quedado marcados, que es muy distintivo el Pau Jaira de esta región del Chincha-Isuy. Y eso me hace acordar a Atahualpa, ¿no? Cuando decimos que Atahualpa es un ser contactado con la tierra, es un sembrador. Y entonces el Pau Jaira es una celebración de agradecimiento a la tierra y a través del florecimiento, porque es la tierra la que florece, ¿no? Está hablando de la vida, de la fructificación de la vida. Por eso cuando ellos se visten con los frutos, con todo el colorido de los frutos, ¿no? Eso es, ¿no? El florecimiento de la tierra a través de los frutos. Entonces es como se entiende, y eso va en relación con lo que tu inquietud, ¿no? Nosotros hemos sido una civilización, nuestros abuelos, nuestros ancestros han sido astrónomos, si cabe la expresión. O sea, la astronomía, no la astrología, ¿no? La astronomía ha sido parte profunda de nuestro conocimiento. Lo que pasa es que lo hemos perdido. O sea, conservamos muy poco de la sabiduría, pero nuestra civilización ha sido profundamente conocedoras de cosmos. Entonces, claro, los solsticios, los equinoccios eran perfectamente conocidos, no con esas palabras, ¿no? Pero eran perfectamente conocidos y estaban perfectamente armonizados con la chacana, con las 4 dimensiones, con las 4 direcciones, con las 4 estaciones y con todo lo que es nuestro sistema de pensamiento, digamos, tetradimensional. Entonces tú vas a encontrar el Inti Raymi con marcada importancia. ¿Eso quiere decir que aquí no hay Inti Raymi? También hay Inti Raymi. Pero es como que tú tienes prioridad sobre algo sin negar que lo otro tiene también importancia, ¿no? Entonces, las celebraciones de agradecimiento están plasmadas en esas 4 fiestas o momentos principales que hay, ¿no? Los solsticios, los equinoccios. Y la esencia de ese agradecimiento, de ese Raimi se mantiene, ¿no? El gran poder de la cosmovisión de nuestros pueblos. Y así como aquí, en todas partes. Por ejemplo, en la zona de la selva, en el área del Perú, se sustituyó la fiesta del Inti Raymi por San Juan, ¿no? La fiesta de San Juan. Entonces lo pasaron al 24 y cambiaron lo que era el 21. Como en diciembre. Sí, igual. O sea, siempre ha sido forzando a que de esa manera la Iglesia Católica tenga vigencia y predominancia en la actividad humana de nuestro abuelo. Pero como dije la vez pasada, pues no es problema. Porque nosotros vamos adentro y salimos desde el espíritu. Así que lo que trae el colonialismo es doble moral. Y lo que nosotros ofrecemos es la coherencia. Eso es todo en este asunto, ¿no? Entonces, para mí lo importante es entender de que el Raimi es una ofrenda sagrada, es un enlazamiento, es una vinculación en la cual tú estableces una comunicación. Estableces una comunicación. No es un rito católico, porque en el rito católico está implícita la doble moral. Ni siquiera se esconde, es abierta. Confiésate para que te perdonen los pecados, y te confiesas y sales y vuelves a pecar, porque sabes que te van a comprar eso. Te alimenta la doble moral, ¿no? En el caso de nosotros, nuestra forma de vida ancestral siempre nos pone en la coherencia. Entonces, si nosotros vamos a hacer una conversación con la montaña, tiene que ser conversación. Entonces, no es una impostura, no es un rito de doble moral. Antes subían solamente los que conducían la ceremonia de la conversación.
porque tiene que haber una conversación real, tiene que haberlo, porque de eso dependía la vida misma de la comunidad en las próximas cosechas. Esto es importantísimo que lo estoy mencionando porque hay dos aspectos de las ceremonias sagradas. Aquí en todas partes casi es lo más central, ¿no? O sea, la conversación que se establecía a través de aquellos que son responsables, sean pacos, yatiris, pongámonos el nombre que les corresponda, ¿no? Y otra es la participación también en lo sagrado de la comunidad. Es una cosa importantísima. No es lo mismo. Y es sumamente importante entender esto porque, al menos en la experiencia de nosotros, se está perdiendo a partir de la guerra del terrorismo, la guerra sucia. Se mató a mucha gente, pero también a los auquis, a los responsables, a los encargados, se les coaccionó a cambio de sus vidas que se someta a la voluntad de ese grupo político, ¿no? Y posteriormente también algunas sectas religiosas incursionaron directamente a catequizarlos a ellos, porque saben de la importancia de ellos. O sea, una vez que capturen los líderes, capturan a la comunidad. Esa lógica la usaron, tanto los terroristas como los evangélicos. Entonces, todo ese trabajo más el genocidio dejó huérfano a las comunidades de la dinámica de las celebraciones en agradecimiento a Guamani. Entonces, por eso es que en ese contexto se ha llegado a banalizar la ceremonia sagrada y se ha ido convirtiendo más en un espectáculo que altera la esencia de la relación. Por ejemplo, en el caso de las comunidades de donde yo vengo, cuando regresan los que conducen el Raimi, la parte sagrada, al punto de donde está la laguna y a donde va la comunidad, ¿no? Toda la comunidad, sobre todo las mujeres, llevan comida ya preparado, tamal, toda la comida que era que la tierra que ha alimentado la sangre del Guamani, o sea, todo lo que les ha dado, y por eso uno agradece eso. Y todo como lo agradece también, en el caso de la comunidad, lleva toda esa comida y lo extiende en la manta, y todo ser vivo ahí va a comer. No es que para mí, para mis amigos, para la comunidad, no, todo ser humano que está ahí. ¿Por qué? Porque el Guamani te provee para todos. El Guamani no establece criterios para ti, no. Si tú eres de una comunidad y hay gente de la otra comunidad, igual es invitado y participa. Y se da toda una relaciones de compartir entre todos. A veces hay gente que come aquí y come allá, no interesa. Puedes comer lo que quieras, donde quieras. Es la absoluta cosecha de la abundancia que te ha prohibido. Estamos hablando en el caso de Guamani, tomando como ejemplo, es igual en el caso del Pauca y Raimi, tomando como punto de partida la misma Pachamama, en el florecimiento, es lo mismo. La idea básica es esa, ¿no? Que tú agradeces la fructificación de la vida, que es gracias a la Pachamama, al Taita Inti, etc., ¿no? Y la manera de agradecer es darle a cada quien lo que le corresponde, y le corresponde a cada quien alimentarse. No es un concepto legal, es un concepto de lo natural. Te dio la vida Guamani, Pachamama, te corresponde la vida. No es las Naciones Unidas que te da derechos humanos, no, eso viene contigo. Nadie viene a decirte tienes o no tienes derecho, nadie puede hacer eso. Pero es el sentido esencial, el punto de partida de entender el Raimi, ¿no? Entonces por eso es que hay Yaku Raimi, Inti Raimi, todos los Raimis que puedas hacer. Pero los 4 periodos principales de las festividades, los agradecimientos principales son en los solsticios y en los equinoccios. Y se reproduce todo el proceso en 4 direcciones, siempre va a haber eso.
se repite una y otra vez. Y ahí volvemos a la chacana, volvemos al tahuantinsuyo, volvemos al concepto de siempre. Todo tiene una razón. ¿A dónde nos lleva esto? En la comprensión del Raimi, dentro de nuestra cosmovisión, nos lleva a entender que nuestra cultura se centra permanentemente en la celebración de la vida. Esa es la esencia de nuestra cultura. Porque así como estamos hablando de 4 principales ofrendas, celebraciones, hay cientos cotidianamente. Es como que nosotros nacimos para hacer fiesta. Cada comunidad tiene sus celebraciones, sus propias y particulares. O sea, siempre hay una constante de que se celebra la vida y los aspectos fundamentales que permiten fructificarla, ¿no? Por ejemplo, como tú explicabas en algunas danzas, por ejemplo en temporada de fructificación, de florecimiento, los jóvenes y las muchachas tienen vestimentas que simbolizan cosas en ese contexto. Inclusive cuando tú ves a una muchacha con unas flores de un determinado color, quiere decir que está soltera. Y cuando tiene otro color, quiere decir que o está comprometida o está emparejada o tiene ese compromiso que no quiere que se interrumpa en el contexto de la fiesta, porque se va a dar el tupa, ¿no? Que gente que se va a interesar por una muchacha por esos motivos. Y eso ya tiene antecedentes en la cosecha, por ejemplo. Entonces todo está integrado, ¿no? Porque ya en la época de florecimiento empiezan las primeras cosechas. O sea, la papa, por ejemplo, a las primeras papas le llamamos nosotros, chaucha, que aquí le llamamos esa variedad, ¿no? Sí. O sea, las primeras es una chauchita, la fresca la más. La fresca. ¿No? Las primeras cosechas, ¿no? Y por ejemplo, en una cosecha de papa, los hombres adelante, los jóvenes, se esfuerzan por demostrar que están a la par con los adultos en el manejo de la chaquitacria, antes y ahora incluso la barreta, porque la barreta es una tremenda pesa, ¿no? Trabajar con barretas requiere. Entonces ellos se ponen de igual a igual, que yo, como dice Santiago, están mirando las muchachas, todos. Y se va valorando eso en un ser humano, ¿no? O sea, que es trabajador, que es respetuoso, que tiene una serie de características, y eso va creando las condiciones de encuentro. El tincuy es el encuentro, ¿no? Que puede derivar en diferentes formas de relación. Puede terminar emparejando, puede terminar no emparejando, etc. Pero en el Tupac se da si eso enlaza o no. Cuando enlaza es Tupac. Y por eso Tupac Amaru es enlazado, ¿no? Con el espíritu de la serpiente sagrada. El Tupac es importante en ese sentido porque enlaza. Quedó donde debía quedar. Está bien eso, Tupac. Esa es la forma más adecuada de vinculación. Entonces, en el caso de las muchachas, en una cosecha de papa, ellas están encargadas del trabajo de recoger las papas. O sea, el varón abre con la chaquitacria o con la barreta, abre de una manera adecuada y levanta la tierra. Y las mujeres empiezan a escarbar con una pequeña herramienta y con la mano y sacar las papas, ¿no? O sea, la falla del hombre, ¿cuál es? Cuando en ese trabajo rompe una papa, ¿no? Y todo el mundo le hace broma y se cuida de que haga bien su trabajo. Y en el caso de las mujeres, ¿cuál es? Que ya sacó y siguen avanzando, ¿no? Que se le queda. Los niños que vienen atrás, porque los niños están ahí como hormigas para ver lo que quedó, fue para ellos. Lo que quedó es para ellos, entonces buscan, como encontrar un tesoro, ¿no? Ya va haciendo su bolsa, ¿no? Entonces si la muchacha por desinterés o por irresponsabilidad o por flojera no ha hecho un buen trabajo de sacar, pues el niño que está atrás ya va con una bolsa cada vez más grande, ¿no? Una vez que lo identifica, hacen jachacha y
y agarran a la muchacha de los pies y la arrastran por toda la zona donde ha estado la línea de caseta. Te imaginas, eso es una cuestión muy jocosa, muy jovial, y no puedes hacer nada, no es agresividad, ¿no? Es fiesta. Es fiesta, que es alegría para todos. Eso ya va creando condiciones también de que van contactando, van haciéndose, que ya no se conocieron. Entonces, ya en las celebraciones de la fiesta donde hay danza y donde ya se pone de manifiesto, casi siempre en las fiestas es donde se forman las parejas. Entonces, ahí nacen las familias, ¿no? Ese era el proceso natural. Se ha distorsionado obviamente, ahora hay mucha violencia, incluso hay agresiones, incluso hay violaciones, porque eso es lo que el colonialismo ha llevado ahí, la mentalidad colonial lleva, y a donde quiera que va altera todo y crea violencia. Y la única manera de contrarrestar eso es aferrarse a lo ancestral, no hay otra manera, no se puede reglamentar eso. Las fiestas tienen un curso como es milenario que viene de atrás. Los abuelos y los que están encargados saben y todo el mundo sigue eso. Pero si viene la municipalidad y te dice, eso vamos a hacer esto, o vamos a hacerlo, y lo reglamenta, no funciona. O sea, puede generar una situación, es como cuando interviene la policía para hacer algo, que controla la delincuencia, pero en lugar de controlarla, se crea más. Igual, la fiesta tiene un despliegue natural, tiene su curso. Y puedes observar y puedes mirar, pero lo más que puedes hacer es mantener lo ancestral. Y conversar y compartir, y mira, tú ves que se ha perdido algo y trata de recordarlo, compartirlo, mira cómo hacíamos antes, mira, así, ¿verdad? Entonces, con los adultos eso es importante para recuperar cosas que se pueden estar perdiendo en el contexto del colonialismo. El colonialismo lo que hace en todas nuestras fiestas es sustituir los valores ancestrales que están implícitos en esa celebración por los valores del colonialismo, que básicamente son violencia y agresión. Cualquier fiesta que hayan intervenido con esos mecanismos, lo único que crea es destrucción de las relaciones de armonía, balance, equilibrio que van creando nuestras celebraciones también, nuestra forma de vida, nuestras celebraciones. Se van alterando en esa forma, ¿no? Y la única forma de hacer un trabajo de recuperación de nuestra cultura ancestral es desde adentro de nuestra condición humana, no a través de reglamentaciones, intervenciones. Es muy difícil. Los mecanismos con los que opera el colonialismo son tan sutiles a veces que tú crees que estás haciendo algo bien y estás destruyendo. Hasta que tú no te das cuenta de la gravedad del asunto, pues tú mismo estás haciendo cosas que van destruyendo, ¿no? Por ejemplo, en la celebración que les decía, donde se comparte la comida, entonces viene la ley del mercado y hay una gran cantidad de ambulantes ahora que venden comida. Y eso es normal, o sea, tú lo ves, está bien, te quiere vender, necesita, pues, ¿no? Y hay personas que quieren vender como un necesito, entonces ¿por qué lo vas a prohibir? Lógica, pero a lo que estás atentando no es a dejar de ayudarlo, sino hay que dar todas las relaciones humanas, toda la comprensión, toda la comprensión de la vida es lo que está creando. Porque todo el mundo busca cómo conseguir lo sencillo cuando hay un mercado que se ha creado. Pero en nuestra cosmovisión no estábamos en un mercado, estábamos en una ceremonia sagrada. Eso es a lo que me refiero, ¿no? Que a veces los mismos hermanos, pensando que están actuando bien, no se dan cuenta, por lo que no apelan a su memoria, ¿no? O sea, ¿por qué se hacía eso? Si tú comprendes por qué se hacía, entonces ya va a proceder con más cautela, ¿no? Para no romper esa
porque esa tradición tiene un valor profundo para la vida de la comunidad, ¿no? Entonces, nosotros, digamos, somos pueblos que celebran la vida permanentemente. Eso es lo que está expresado en los rainos. Somos un pueblo de raíz. En segundo lugar, nuestras celebraciones son o eran coherentes, no eran rituales de doble moral. Casi en lo que mi experiencia he visualizado en Perú en los últimos años, se ha comercializado nuestras celebraciones entre las leyes del mercado. Entonces muchos se han convertido en rituales de doble moral que se pueden vender sin ningún problema. Entonces, eso tiene su lado positivo en el sentido de que al estar en el mercado hay mucha más gente que tiene acceso de contacto con eso, ¿no? Ese es un aspecto positivo. En el aspecto negativo es que se tergiversa el sentido de la esencia de eso. Entonces, ¿qué hacer? Digo, ¿no? Porque hacia ahí es donde queremos reflexionar cuando cuestionamos el colonialismo. Compartir las experiencias para mí está bien. No aferrarse a ningún protocolo, porque estamos en un proceso donde nuestra ancestralidad viene siendo destruida sistemáticamente por el colonialismo. Entonces, si tú te aferras a un protocolo, pues es más fácil para ir destruir. A que si tú puedas tener opciones incluso cambiantes o que sean más adaptativas a circunstancias, ¿no? Por eso yo era muy apegado a lo que era cómo debía ser, que se respete lo que es, ¿no? La vida te ha puesto en una situación donde tú puedes lograr eso, pero de una manera mucho más discreta, ¿no? O sea, si tú te acercas a nuestra cosmovisión tradicional, él se acerca, él se acerca. ¿Por qué motivo se acerca? Es poco relevante. Si el momento en que tú te acercas tienes oportunidad de conocer, es lo que cuenta. Ahí es donde establecemos esas relaciones humanas de reciprocidad, ¿no? Ahí es donde ponemos en práctica el respeto mutuo, ¿no? Y el respeto y cómo construimos esas relaciones, ¿no? Y actualmente eso va a marcar la diferencia, porque el Inti Raymi, por ejemplo, dejó de ser celebración ancestral para convertirse en un espectáculo mundial, ¿no? Un espectáculo mundial donde está en juego principalmente dinero. El espectáculo mundial del turismo, uno de los más importantes, ¿no? Y eso implica dinero para el Estado, para los implicados, es una cosa. Y entonces es un mercado de transacciones básicamente monetarias, porque nosotros estamos en las relaciones, en las interrelaciones, hay intercambio, hay transacciones que son culturales. Entonces es lo que no se permite en eventos como se han manejado el Internet. Sin embargo, conforme ha ido evolucionando, por ejemplo, los actores cada vez han sido gente más interesada en sus temas ancestrales, por la misma necesidad de representar algo, tenían que investigar más y conocer bien. Cada vez más hay gente ya que conoce su idioma, entiende su idioma, maneja bien su idioma. Entonces han ido tratando de ponerle más rigurosidad en sus actuaciones. Y por ese camino también yo pienso que van a encontrar la dimensión de la conexión en algún momento. No porque se lo decida o lo decida una resolución municipal, sino por su propio sentimiento, su propia dinámica. Y por otro lado, paralelamente, se dan muchas ceremonias de Inti Raymi fuera de Sacsayhuamán. Y eso es lo que tenemos que buscar siempre, ¿no? Cualesquiera que sean las condiciones que nos toque, es buscarla, esa conexión. Porque si nos ponemos a discutir que esto está bien, esto está mal, esto está bien, no se avanza. Y para mí, lo esencial de todo esto es cómo avanzamos en recuperar nuestra cultura ancestral.
porque esa es la única manera en que podemos decir no más colonialismo. Nos pone esto de la celebración de los Raimis ante la necesidad de recordar, tomando por ejemplo el Inca y el rey, ¿no? De toda la celebración del Inti Raymi en Cusco en realidad fue una puesta en escena de la mentalidad colonial. Entonces fue la puesta en escena de todos sus conceptos y prejuicios, pero en este caso corporizados en un rito donde el Inca era el rey, el resto sus súbditos, los danzantes, sus ejércitos, de Willahuma y los demás, su clase nobleza, su élite. Todo eso fue una puesta en escena de la mentalidad colonial. Y yo no pienso que haya sido tampoco eso casual, ¿no? Eso ha sido muy pensado, ¿no? Pero ya lo dijimos, ¿no? Mientras haya un espacio donde la memoria pueda reverdecer, hay que estar, ¿no? Durante mucho tiempo había una gran dificultad para mí de entenderme con muchos hermanos que se identifican como indígenas, ¿no? Mucha dificultad porque incluso cuando hablan del Tahuantinsuyo, permanentemente no pueden salir de eso de ver al Inca como un rey, a los descendientes incas como seres como predestinados, ¿no? Como herederos de una profecía que tiene que cumplirse por algún mandato divino, ¿no? Y a todo lo que es la cultura relacionada al Inca como una cultura de los secretos, ¿no? Códigos que hay que revelar, códigos que solamente los entendidos y los privilegiados pueden acceder, ¿no? Porque muchos de estos hermanos lo que hacen es coger el idioma y claro, como las personas no saben decir yo tengo conocimiento del código secreto, ¿no? Para que tú aprendas, lo que te voy a enseñar tiene que ser un iniciado. Yo tengo que iniciar, ¿no? Y además hay niveles, ¿no? Primero vas a ser un nivel iniciado, después vas a avanzar y poco a poco es un proceso. Y en ese proceso piramidal yo te guío, ¿no? Porque yo soy el guía, todo lo que es nuestra cosmovisión es más sencillo de lo que parece. Es solo cuestión de memoria. O sea, una vez que logras despertarle la hormiga en la memoria, hermano, él solito saca sus propias conclusiones. ¿Por qué? Porque conoce su idioma, porque tiene sus padres, sus abuelos, y empieza a recordar y dice, por acá, ¿por qué no me acordé? Y esto era así. Entonces, todo ser humano, todo hermano está en la misma posibilidad de acceder a su cosmovisión ancestral. O sea, esto no es un conocimiento privilegiado de maestros, entendidos, ni mauchos. Es cierto que el trabajo que hace cualquier hermano de investigar, es un trabajo, ¿no? Que le da a él la posibilidad de mirar un poquito más allá, ¿no? De repente yo miro hasta este mueble, ¿no? De repente tú, por ese motivo de tu experiencia, puedes mirar hasta el San Pedro que está ahí. La distancia está determinada por experiencia, no porque tengas una capacidad especial. Y por el esfuerzo posiblemente, claro, por eso es que cuando hablamos de Inca estamos hablando de un ser íntegro que se caracteriza por su cultura de dar. Eso significa Inca. Y cuando estamos hablando de Raimi también estamos hablando de dar, ofrendar. La coherencia, cómo encaja, armoniza todo eso, ¿no? Mientras que la civilización del rey creada por la monarquía es al inverso, tomar. Y todo se organiza en función de eso. Todo se organiza en función de tomar. Por eso la estructura piramidal es coherente
a la estructura que va creando el colonialismo, ¿no? Entonces, es lamentable, digo, en algunos momentos, pero es sí el camino, digo. ¿Por qué tantos hermanos se aferran al Inca como rey, como un emperador? ¿Por qué tanto quieren recuperar el imperio de los incas? ¿Sí? ¿Cuál es el punto de eso, no? Que estamos reproduciendo la mentalidad colonial, incluso a nivel íntimo, personal, individual, ¿no? Y nos comportamos con... El otro día pasaba por la escuela y veía a los padres, a los profesores, ¿no? Y cómo tratan a los niños con un autoritarismo bárbaro. ¿Cuál es la razón? Se supone que es un educador. ¿Qué es lo que hay detrás? Es que esa mentalidad colonial está metida bien adentro. Está gobernando nuestras conductas, ¿no? Entonces, claro, los hermanos que aprenden de nuestra cosmovisión leyendo la historia, que hay toneladas de libros que te hablan del imperio inca, ¿qué le cuesta ir? Y va a pensar pues, dentro de esa lógica. Desde Garcilaso de la Vega ya está condicionando todo eso, toda la historia existente. Es importantísimo acá el concepto de acercarse a los hechos o creer en la verdad. Nosotros no tenemos la creencia en la verdad, vamos a acercarnos a los hechos, más o menos. Ese es el punto, ¿no? Nosotros queremos acercarnos lo más que sea a los hechos, a lo que ocurrió o lo que ocurra. No lo puedes agarrar y decir ya tengo la verdad. Eso no es posible para nosotros, ¿no? Entonces, si eso es así, ¿cómo yo le digo a un hermano que está hablando del imperio inca, sabes qué, tú estás equivocado, yo tengo la verdad aquí y te la voy a dar, ¿no? No va a funcionar, no estamos en sintonía. Entonces lo que hay que hacer es ver cómo conversamos, nos escuchamos y pensamos juntos, ¿no? ¿Y por qué esto? Y nos hacemos la pregunta juntos, ¿no? Y buscamos una respuesta, acercándonos a los hechos, ¿no? La lucha es contra nuestros demonios internos, que es aporte el colonialismo, ¿no? Eso es lo que nos hace guerreros espirituales. No es guerrear, buscar someter a otros. Imagínate si yo voy a pensar en el Tahuantinsuyo, dentro de esa estructura del imperio Tahuantinsuyo, inevitablemente voy a querer someter a otros, ¿no? Someter a los pueblos para hacer lo posible, ¿no? Esa idea del imperio. Tengo que someter, tengo que hacer guerra, tengo que armar, tengo que tomar el poder político, ¿no? Entonces, no necesito coincidir 100%. Por eso es el tema de la verdad, ¿no? Ninguno de nosotros va a tenerla así si ya tengo. Y tampoco estoy con ese espíritu de buscar como una ideología fundacional, ¿no? Es decir, ya esta es la ideología de la... No, cosmovisión es eso, es cosmovisión, no es ideología. Ideología ya hacen las lenguas que se construyen sobre abstracciones, cada vez más sofisticadas, hacen ideología. Nosotros estamos cada vez más queriendo conectarnos con nuestra madre, con la tierra. Tenemos visiones, sueños, ¿no? Esa es la dimensión en que nos manejamos, una dimensión espiritual, biológica, espiritual como un todo, ¿no? El motor, lo que nos mueve, lo que hace es espiritual. Pero quita de la ecuación el espíritu, ¿cómo quedas? Quedas como un transhumano, ¿no? O el ser humano que ahora ellos lo están preparando para el transhumanismo, ¿no? Pero primero te desconectan de tu ser espiritual y ahí viene todo el trabajo. Entonces para mí lo trascendente de entender los Raimi es entender nuestra espiritualidad y que esas celebraciones, esas entregas, esas ofrendas sean de corazón.